Welcome to the Peruvian-Canadian Institute's keynote speech on Indigenous relations, given by a truly distinguished individual, Tarsila Rivera Zea. We all know that Tarsila is a world-renowned expert, a passionate advocate for Indigenous rights, and we're truly honored to have her today to give the speech, exploring Indigenous rights, social justice, and humanity for all. Ukuy sonjoy manta hamkunapaj rimayni runasimiri mahmikaniriki inka kunapa runasimiri manta. Chaywanmi hamkunapaj imachata turimarimosajrik. Queridos hermanos y hermanas de las primeras naciones del Canadá, hermanos del pueblo del ámbito de la Universidad de Huntington y los grandes ríos que nosotros pensamos y los vemos en las revistas, pero no nos imaginamos. Soy una persona de la cultura quechua, hablo el quechua chanca, soy de Ayacucho y tengo el orgullo de poder dirigirme a ustedes en palabras simples. Vamos a compartir sentimientos y pensamientos para la acción. En ese sentido, tengo que compartir con ustedes que la vida de las mujeres y de las niñas indígenas en países donde aún las políticas públicas y las leyes no nos han incluido con derechos plenos, no es simple. Y por lo tanto, tengo que decirles que terminé la secundaria a los 21 años y luego tuve que aprender en la vida. Y Canadá tiene mucho significado en mi vida personal y en mi proceso, diría yo. Los años 80 existía ya el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y llegaron al sur, a Perú. Y luego es Canadá con la fortaleza de las primeras naciones, la Asamblea de las Primeras Naciones, acoge la sede del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, desde donde las regiones del mundo asistían a las Naciones Unidas, a Ginebra, para que dentro del Comité de Derechos Humanos pudiéramos encontrarnos para hablar sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. Es importante esta primera parte porque los indígenas de las diferentes regiones, cuando ya se iban a cumplir los 500 años de la llegada de Occidente o la invasión para nosotros o las colonizaciones, habíamos muchos pueblos que cuestionaban todo. Y la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá organizó, me parece el año 93, que se llamaba Pueblos Indígenas Más Allá del 92. Y ahí confluimos en Ottawa por primera vez muchos delegados y representantes de pueblos indígenas de diversas partes del mundo, hablando, compartiendo sueños y pareceres. Este proceso nos ha dado a nosotros, los pueblos indígenas, resultados maravillosos. Saber que no estamos solos, que en el mundo somos ahora casi 480 millones, en el Perú somos casi 6 millones, entre andinos y amazónicos. En las Américas somos alrededor de 50 millones.
55 millones, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Entonces, somos una población que ha escogido un camino de lograr derechos a través de los procesos democráticos en nuestros países y en nuestra región. Entonces, el encuentro con el jefe Willie Littlechild en Ginebra, con Kenneth Deere y muchos otros, y mujeres indígenas de Canadá, de los 80 al 2000, nos ha dado resultados maravillosos, como por ejemplo contar con 3 mecanismos en el sistema de las Naciones Unidas. El Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, a donde vamos cada año. Por supuesto que por la pandemia solo estamos aprendiendo a usar la virtualidad. Tenemos la Relatoría Especial de Derechos sobre Pueblos Indígenas y tenemos el mecanismo de expertos sobre pueblos indígenas funcionando en Ginebra y el Foro Permanente en Nueva York. El avance también del reconocimiento en derechos desde el escenario internacional y donde hemos necesitado los diplomáticos indígenas de Canadá para tocar puertas, abrir puertas y que Canadá como país pudiera también ser nuestro apoyo en estos escenarios ha sido determinante. Por eso es para mí muy importante resaltar los espacios de diálogo, de encuentro para construir objetivos comunes. Hoy nos encontramos bajo el auspicio de la Universidad de Huntington y con el Instituto Peruano-Canadá, que a mí me da nuevas esperanzas, porque digo, uy, podemos formalizar relaciones que se han construido fuera, pero que ahora podemos hacer este puente entre Canadá y Perú para poder construir sueños comunes, como decía, ¿no? En ese sentido, la alianza que se había construido en los años desde los 80 al 2000 entre liderazgos indígenas y mujeres del Canadá están cada vez más fortalecidos. La red que coordino ahora, que es el Continental Network of Indigenous Women of the Americas, incluye a las hermanas de la región del Quebec y a la organización de las mujeres Inuit, Paututit. Entonces, si tenemos esta oportunidad y estamos en el escenario de las relaciones entre Perú y Canadá, ¿cómo concretamos esos avances para fortalecer las acciones comunes? Eso es mi primer objetivo. Escuché mucho las intervenciones de la mañana sobre educación, maravilloso, y la presentación de las personas que hablaron sobre educación fue maravilloso, pero quisiera destacar los aportes de la senadora Gálvez, porque seguramente que cuando hablemos de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, vamos a tocar un poquito más a profundidad de cuánto se puede aprovechar del intercambio de las buenas prácticas entre Canadá y Perú. En ese sentido, lo que quería decir en esta parte es que las mujeres indígenas usamos y aprovechamos muy bien cuando Canadá tuvo un programa que se llamaba Indigenous Peoples Partnership, ¿no? Y nos permitió articularnos mejor entre mujeres indígenas de Canadá y las Américas, no solo Perú. Entonces estoy soñando de cómo estos programas pueden concretarse en diferentes aspectos de la vida,
compartiendo las buenas prácticas y que signifique un crecimiento mutuo, ¿no? Tanto de los de Perú como de Canadá. En el plano del, por ejemplo, del intercambio de capacidades, de recursos humanos, experiencias, y entonces ahí me pongo a pensar de cómo lo que, por ejemplo, maravillosamente firmado el convenio con las 3 universidades de Perú, que son las 3 universidades nacionales, puede, por ejemplo, ampliarse para la inclusión de los estudiantes y jóvenes indígenas que realmente están en una situación de mayor desventaja que otros. Pero es totalmente saludable los convenios con las universidades nacionales. Así que, doctor McCormick, muchísimas gracias y felicitaciones por esta firma de convenios con las universidades. Luego diría yo que un intercambio importante que yo veo como indispensable es las buenas prácticas que se tenga en Canadá en el diálogo entre pueblos indígenas, empresa y Estado. Las universidades, por ejemplo, me alegró mucho ver la firma del convenio con la Universidad de Ingeniería de Perú, donde se forman los profesionales justamente para el desarrollo y ser absorbidos por las empresas. Entonces, ese intercambio entre estudiantes de Canadá y Estados Unidos, muy importante, pero también me gustaría que se pudiera incluir a pueblos indígenas u organizaciones indígenas. Porque todavía es conflicto la relación entre pueblos indígenas, estados y las empresas. Y entonces, si tenemos buenas prácticas, creo que el compartir esas buenas prácticas ayudarían a un buen diálogo, pero también a desarrollar capacidades para participar en espacios de decisión con consentimiento y con información previa cuando se hacen las consultas. Nos parece importante dentro de esto los espacios de formación e información sobre justamente la estrategia de negociación y diálogo. ¿Cómo se hizo? ¿Qué estrategia y qué capacidades tienen o desarrollaron primero las organizaciones indígenas para dialogar de igual a igual con los otros 2 actores, tanto el Estado como las empresas, donde todos ganemos y donde los derechos de unos también implican los derechos del otro. Y en este caso, como se ha mencionado, el cuidar la vida de la madre naturaleza, cuidar los recursos no renovables, el aire y la salud de la tierra para seguir produciendo alimentos pasa a ser muy importante, y por eso mencionaba a la doctora, a la senadora, porque el hecho de recuperar la vida después de una extracción minera, por ejemplo, recuperar la vida de la tierra o del agua o del medio ambiente, que se hace en Canadá, pues ¿por qué no puede ser aplicado en el caso de Perú? Y no solamente hablar de los daños irreparables, como sucede, por ejemplo, en el caso de Perú, cuando hablamos de las industrias, digamos, petroleras, que ponen los desechos en los ríos, como en el río Corrientes, dañan el agua, contaminan la vida de los peces, y es la única agua que toman de repente las comunidades alrededor. Entonces,
estos estándares que están relacionados con los derechos humanos de todos y de todas tendría que ser un motivo de compartir conocimientos, experiencias y estrategias, ¿no? Y en el plano específico de las universidades, yo quisiera decir que soñamos en que de esta conversación podamos concretar algo, por ejemplo, como que los estudiantes indígenas, andinos y amazónicos no acceden fácilmente, por ejemplo, a elaborar la tesis, a graduarse, a tener grados, ¿no?, de licenciatura o de maestrías. Y cuando hay oportunidades para indígenas en el extranjero, tienen la gran barrera del idioma, o sea, no se habla inglés y no se habla el francés. Entonces, ¿cómo podríamos concretar que la universidad pueda apoyar, por ejemplo, a estos estudiantes indígenas para que puedan superar la barrera de no conocer el inglés o el francés para que luego puedan acceder a otras oportunidades? Esto, y también nos parece importante promover el intercambio de las expresiones culturales, las expresiones artísticas. Yo en otras oportunidades he comentado al embajador y también a algunos liderazgos de cómo las artes indígenas de los diferentes pueblos de Perú como de Canadá pueden ser un vehículo también de crecimiento mutuo, ¿no? Como por ejemplo, el pueblo que tiene la cultura de tallar piedra, como lo hacen en mi región, y también esta parte de relación con la agricultura y la producción de alimentos sanos, ¿no? Y el intercambio sobre la cultura alimenticia hoy por hoy viene a ser muy importante debido a los problemas de salud, tanto de Canadá como en el caso nuestro, ¿no? Que tenemos tanta diversidad de alimentos, tanta diversidad de productos, pero que a veces no son valorados. Entonces, como indígena, sí pensaba, ¿por qué no hacer que los hermanos de Canadá incorporen más quinoa en su dieta y apoyan a los productores de quinoa de Perú para tener una alimentación sana basado en productos totalmente sanos y nutritivos? Menciono la quinoa, pero tenemos muchísimos, ¿no? Finalmente, ¿cómo podemos fortalecer desde las posiciones de ustedes, aprovechando, sí, porque creemos que también nos corresponde, los grandes fondos que el Estado canadiense destina a la erradicación de la desigualdad de género, ¿no? O contra la violencia de género? Sabemos que se destinan muchos cientos de miles, por no decir millones, pero donde las indígenas no estamos incluidas, ni para las investigaciones, ni para los estudios, ni para las maestrías, ni para las oportunidades de crecimiento académico. ¿Cómo podríamos desde la academia lograr que esos fondos también puedan incluir a las propias actoras indígenas en una relación de igualdad entre Canadá y en este caso Perú o las Américas, para poder promover espacios de reflexión, principalmente sobre por qué se dan las desigualdades o cómo son las relaciones de género en una determinada cultura indígena o en un determinado pueblo indígena. Porque estamos entrampados desde la academia puede ser también una tesis, ¿no? Estamos entrampadas entre el movimiento feminista
O sea, la concepción feminista de la igualdad de género y lo que las indígenas entendemos por lo que sería volver a recuperar el equilibrio en las relaciones, en la familia, en la comunidad y entre los seres humanos. Entonces, una tesis, una investigación o espacios de diálogo sobre estas concepciones nos ayudarían muchísimo a contribuir, pero también a crecer entre nosotros. Las tesis de grado, hablamos mucho de educación. Nos preocupa muchísimo la situación de la educación básica, primaria, secundaria y también la superior, y cómo se incluyen los conocimientos, los saberes y los aportes de los pueblos y culturas indígenas en la formación de los procesos educativos. Porque no quisiéramos que la lengua indígena sea colateral, que el conocimiento indígena sea colateral, sino en una relación de enriquecimiento mutuo en conocimientos. Nos parece que ese diálogo intercultural tiene que darse en todo el proceso de formación, desde la niña hasta la vida profesional inclusive, ¿no? Porque son países que somos multiculturales, pluriculturales, multilingües, y que esto signifique una riqueza, un potencial y no una vergüenza, como pasa en algunos países y en algunos casos. Con esto yo quisiera cerrar diciendo que los pueblos indígenas, los liderazgos que participamos en el proceso de redacción de lo que hoy es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, es una carta como la Carta Universal de Derechos Humanos. Creemos en la democracia y creemos en el respeto mutuo. En ese sentido, si hay buenas prácticas de Canadá, desde la academia, desde los espacios formativos, creo que se deben incluir en el programa futuro del Instituto Perú-Canadá y ir avanzando en un horizonte no solo de cortito plazo, sino de un mediano plazo. Proyectar los próximos 5 años, 10 años, en los diferentes aspectos, porque sabemos que hay mayor presencia de las empresas, pero a veces solo se notan los conflictos. ¿Por qué se dan los conflictos? Justamente porque no se ha invertido en el proceso previo de formación, información, para que justamente con el estándar de los derechos humanos y los derechos en espacios democráticos se pueda construir alianzas de mutuo interés. Eso me interesa mucho porque la universidad que forma profesionales que luego van a cubrir los espacios tanto de las empresas como en la vida del Estado o en los espacios políticos, tiene un rol muy importante como formación e información, no solo la parte específica, técnica, temática, sino también desde la visión de los derechos humanos. Entonces, así podremos tener una nueva generación de profesionales que cuando van a hacer una introspección o van a hacer un diagnóstico de zonas donde las empresas entren, pues ellos van a poder mirar el aspecto sociocultural de los pueblos y las comunidades y las actoras y actores, y tendrán que decir, no es posible
echar desechos de la minería o del petróleo en territorio indígena donde ellos producen alimentos y toman el agua que nos dio la madre naturaleza. El impacto del cambio climático en el mundo tiene que darnos alarma, no sé cómo decir, para poder mirar esa luz roja que no es un problema de terceros, es un problema de nosotros, la humanidad, los seres humanos, las personas que estamos dañando la vida de la madre naturaleza, que es de donde vivimos y de donde bebemos el aire, el agua, todo. Entonces, yo creo que con esto espero no haberles aburrido. Quizá uno siempre tiene mucha esperanza, mucha expectativa, pero la academia tiene su independencia para decidir qué hacer y cómo actuar. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, por escucharme, y yo sí creo que tenemos que concretar algo para la formación y crear oportunidades para los jóvenes estudiantes indígenas, hombres y mujeres, tanto de Canadá como de Perú, para poder hacer ese encuentro entre la nueva generación que ha de mirar diferente para cuando va a actuar como profesionales y tenernos en cuenta a las primeras naciones, a los pueblos indígenas, y no solamente hablar de lo malo que nos pasa. El suicidio, el alcoholismo, la drogadicción, el desempleo, el no querer vivir no es problema creado por ellos. Tenemos que mirar ese aspecto, y me parece que solo el estándar del respeto a los derechos humanos de todas y todos nos tiene que guiar el camino a tomar. Muchísimas gracias, distinguidas autoridades, distinguidas personalidades, por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Y muchas gracias, hermanas y hermanos de las primeras naciones que nos escuchan.